Una ocasión, una mañana en mi oración personal, en mi devocional, una mañana le dije al Señor, recuerdo que me arrodillé y le dije al Señor, mis primeras palabras que salieron de mi boca en ese momento fueron: Señor, te necesito. Señor, te necesito. Había tenido una semana difícil y estaba en uno de esos momentos, ¿no?, en los que la inseguridad, el temor, el afán me habían atrapado. Señor, te necesito, le dije. Y yo esperaba una respuesta diferente. Yo esperaba que el Señor con sus alas me cubriera, que el Señor me viniera una luz del cielo o unos ángeles ahí abrazándome, algo diferente, algo que me regresara el amor, la confianza, la paz. Pero a cambio recibí una respuesta, una de esas ocasiones en las que escuchas una voz interna en tu corazón, muy clara. En cuanto yo le dije, Señor, te necesito, escuché esa voz interna que me decía, pues alábame, pues alábame. Y entonces obedecí. Inmediatamente me puse a alabar al Señor, a recordar sus virtudes, a mencionar las virtudes que yo conozco del Señor. Y conforme iba mencionando sus virtudes del Señor, ¿qué sucedió en mí? ¿Cambió mi entorno? No, el entorno no cambió. Las circunstancias difíciles seguían, pero ¿saben qué? Cambié yo. Y entonces regresó en mí la paz, la confianza y el amor. Y comencé a aprender el secreto de la alabanza, el secreto de la alabanza. Hermanos, necesitamos aprender la importancia de la alabanza dentro de nuestra vida devocional cotidiana, personal con Dios, el secreto de la alabanza. No me refiero a la acción mera, a la mera acción despojada de reflexión, en la que le decimos al Señor, te alabo, te alabo, te alabo, Señor, te alabo. Y nada más le dices, te alabo, te alabo. ¿Y por qué? Y el Señor te pregunta, ¿y por qué me alabas, oye? Porque puro te alabo, te alabo, te alabo. ¿Y por qué me alabas? ¿Qué significa alabar? Significa hablar bien de, expresar las virtudes que tiene el Señor. Es que no me refiero simplemente a esa acción que está ausente de una verdadera reflexión, no. Me refiero al ejercicio en el que nos hacemos conscientes de las virtudes de Dios. Virtudes que decimos saber, virtudes que debemos de vivir antes de que las podamos anunciar al mundo como parte de nuestro sacerdocio. Nosotros como sacerdotes, dice la Escritura, somos ¿qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo vas a anunciar las virtudes si no las vives? Si no son parte de tu vida. ¿Qué es alabar? Es mencionar, hacerte consciente, reflexionar en las actitudes, en las virtudes de Dios, virtudes que ahora disfrutas como parte de tu relación con Dios, una relación de gracia que tenemos con Dios. Disfrutamos de esas virtudes dentro de nuestra relación con Dios. Cuando te identificas con ese Dios, con esas virtudes, ¿qué sucede en ti? Creces en tu fe, te fortaleces en el Señor. Tomas tu posición, la posición correcta que deberías de tener siempre y que jamás deberías de perder. ¿Por qué perdemos esa posición, esa actitud? Porque dejamos de ver a Dios. Comenzamos a ver las circunstancias antes que a Dios. Vemos a la montaña en vez de ver al Dios que creó la montaña. La alabanza nos ayuda entonces a posicionarnos en el lugar correcto dentro de nuestra relación con Dios. Tenemos que aprender a alabar a Dios. La alabanza siempre formó parte de la vida de los hombres de Dios, de los siervos de Dios en la Biblia. Por ejemplo, vemos a David. En el Salmo 56, versículos 3 y 4 dice, en el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra. ¿Cuándo es cuando más
David alababa al Señor, alababa las virtudes de Dios que están en su palabra. ¿Cuándo es que más lo hacía? En el día que temo, dice él. Es ahí donde hay que aplicar justamente esto. Josafat, me recuerdo la historia de Josafat. ¿Se acuerdan de ese rey que está en 2 de Crónicas 20? Cuando vino un ejército numerosísimo, se juntaron los pueblos de Moab y Amón, que eran hermanos, ¿verdad? Que eran familiares de Israel, pero que odiaban mucho a Israel. Y entonces vino una multitud tremenda de moabitas y amonitas a pelear contra Judá. Y el rey Josafat se armó de valor, oró a Dios y le dijo al pueblo: no tengan miedo, Dios está con nosotros. Y después armó a su ejército y lo mandó a luchar. Y dice que puso a sacerdotes y levitas en la salida de la ciudad, en las puertas de la ciudad, y mientras el ejército pasaba hacia la lucha, dice que los cantores, los levitas cantores, decían: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y entonces Dios le dio la victoria a Israel. En los momentos difíciles tenemos que aprender a alabar a Dios. Le decimos: Señor, ayúdame, fortaléceme, y el Señor te dice: alábame, alábame, para que recuerdes quién soy yo y quién eres tú, en la relación de amor y de gracia que tenemos tú y yo. Tienes que aprender eso, y esa actitud se obtiene solamente con la alabanza. Una ocasión vino el rey Sennacherib, el rey de Asiria, a pelear contra Ezequías, igual para conquistar a Judá. Y Ezequías al principio tuvo temor, pero después vino con el Señor y hizo una oración. Y en esta oración, de acuerdo a las palabras del Rabsacés, ¿se acuerdan? Rabsacés significa un oficial, no era el nombre de la persona, era su rango. Cuando ustedes lean el Rabsacés, era su rango, era un oficial de Sennacherib que les había puesto miedo, ¿se acuerdan? Les dijo: ¿quién les dijo que Ezequías los va a librar de mi mano? Si otras naciones no han podido, si los dioses de otros pueblos no los han podido librar, tampoco su Dios los podrá librar. Que Ezequías no los engañe. Pero Ezequías le dijo al pueblo: es que ciertamente los dioses de las otras naciones no pudieron protegerlos, porque no eran dioses. Pero con nosotros está el verdadero Dios, el cual va a demostrar que es el verdadero Dios, el verdadero y único Dios. Palabras de alabanza, hermanos. Cuando tú reconoces quién es Dios, te armas de valor para seguir adelante. El apóstol Pablo, cuando estaba con Silas en Hechos 16, estaba en Filipos, fueron castigados con varas fuerte y metidos a lo más profundo del calabozo. ¿Y qué hacían ahí? Cantaban himnos al Señor. ¿Qué hay que hacer en momentos de dificultad, hermanos? Alabar al Señor. En Efesios 5, 19 y 20, el apóstol Pablo interpreta para nosotros cuáles son las actitudes de aquel que está lleno del Espíritu Santo. Dice en el 5:18: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y luego nos habla en los versículos 19 y 20 de cuáles son las características de alguien que está lleno del Espíritu Santo. Y algunas de esas características, ¿cuáles son? Alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hablando entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Cuál es la señal de alguien que está lleno del Espíritu Santo? La alabanza. Alabar a Dios en medio de la dificultad, en medio de lo más difícil, alabar a Dios y reconocerle. Y además dice aquí, dando gracias por todo. Puedes estar en la situación más difícil, más cruda, pero la actitud de alabanza te va a hacer darle gracias a Dios en medio de lo que estás viviendo. La alabanza, hermanos, a comenzar con alabanza tu oración te cambia para que tengas la actitud correcta al presentarte delante de Dios. Cambia tu perspectiva totalmente para que ya no andes reclamando, renunciando, tratando mal a Dios dentro de esta relación tan maravillosa que Él nos permite tener por su gracia. No, la alabanza te cambia. Por eso el día de hoy vamos a estudiar algunos elementos que debe contener nuestra alabanza a Dios, basados en la adoración de Apocalipsis.
Estos pasajes de Apocalipsis es que están llenos de adoración, son preciosos. Apocalipsis capítulos 4 y 5. Aprendamos un poquito acerca de la alabanza a través de estos capítulos. ¿Está bien? Apocalipsis capítulo 4. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. ¿Qué estaba viendo este Juan? Una visión, ¿verdad? Juan estaba en una visión tremenda, profunda de parte de Dios, y él vio una puerta abierta, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, una voz, ¿verdad? Como de trompeta fuerte, hablando con Juan, y le dijo, ¿qué? Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Vemos que en los primeros capítulos de Apocalipsis el Señor le habla como del presente de las iglesias. Le está diciendo a la iglesia de Sardis, de Filadelfia, de Éfeso, están en esta situación, mándales un mensaje. Como que los capítulos del 1 al 3 nos posicionan en el presente de Juan. Pero aquí, a partir del capítulo 4 en adelante, ¿de qué cosas va a hablar? De cosas que no se habían cumplido. Le va a hablar de cosas para el futuro. Muy bien. Y al instante, yo estaba en el Espíritu, o sea, en esa visión. Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Quién es este? El anciano de días, Dios, nuestro Dios todopoderoso, sentado en el trono. Y hablando en términos doctrinales, ¿no? Meramente doctrinales, podríamos pensar que aquí es ¿quién? El Padre. ¿Por qué? Porque más adelante se va a hablar del Hijo. Y se habla de estos dos personajes, el que está sentado en el trono y el Cordero. Entonces, el que está en el trono podríamos pensar que es el Padre, la primera persona de la Trinidad. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Van a decir los homosexuales, ahí está nuestra bandera. No, nada que ver, ¿eh? Y alrededor del trono había 24 tronos. Fíjense, ¿alrededor qué? Alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. No vamos a hacer un estudio escatológico aquí, ¿no? Pero solamente para introducirnos. Estos 24 se pueden referir perfectamente bien a 12 al Antiguo Testamento y 12 al Nuevo Testamento. Algunos piensan que son los 12 las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Lo que sí es que se refiere a la totalidad del pueblo de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Están ahí representados con estos 24 ancianos. Es el pueblo de Dios en general. Y dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, ahí vamos con esto, y alrededor del trono, ¿qué había? 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás, y se parecen mucho a los seres que vio Ezequiel. En el capítulo 1, Ezequiel vio también unos seres vivientes que también tenían ojos. ¿Qué más dice? Versículo 7, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Es muy similar, decíamos, a los personajes que vio Ezequiel. Déjeme ir para Ezequiel, porque en Ezequiel capítulo 1, versículo 18 dice, y sus aros, Ezequiel 22, y sobre sus cabezas, ahí se me fue el versículo, 1:10, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda en los 4, asimismo había en los 4 cara de águila. ¿Se dan cuenta del parecido, ¿no?, entre estos dos personajes? Eso quiere decir, muy parecido la visión de Juan a la visión de Ezequiel. Y dice que también el versículo que estamos 8,
Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. 6 alas. En Isaías capítulo 6 versículo 2 nos habla de los serafines, que también tenían 6 alas. Y estos serafines, según Isaías, siempre estaban diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y aquí, ¿qué es lo que dicen? Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Algunas coincidencias, ¿no? Eso quiere decir que estos personajes son seres angelicales. ¿Serán serafines? Probablemente. Serafín se refiere a seres ardientes que guardan la presencia del Señor, que de alguna manera son guardianes de la santidad de Dios. Son seres muy cercanos al Señor, están alrededor de su trono. Estos 4 seres vivientes, ¿qué es lo que dicen? Vean cómo alaban al Señor. Vamos a aprender de la alabanza de estos seres cercanos. ¿De quién podemos aprender mejor la alabanza que de unos ángeles, serafines, una calidad de ángeles superior, que son cercanos, son los más cercanos a la santidad de Dios? ¿De quién mejor aprender la alabanza que de estos? Dice que se la pasan todo el tiempo diciendo: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Vamos a aprender la alabanza, ¿no? Para que nosotros podamos también alabar al Señor con estos elementos. Primero dice: santo, santo, santo. O sea, 3 veces santo. ¿A qué se refiere aquí? Que Dios es trino. Se refiere a la Trinidad. 3 veces santo. El Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu Santo es igualmente santo. Y aquí vemos la primera cualidad de Dios, que comparte un poquito con sus criaturas, porque Dios nos enseña a nosotros a ser santos. Lo aprendimos en la mañana, estuvimos orando de que Dios quiere que nosotros seamos santos, que crezcamos en santidad, pero es diferente a la santidad de Dios. Dios es perfectamente santo. Él no tiene que esforzarse no, Él en su naturaleza es santo. ¿Y qué significa santo? Apartado. O sea, está años luz apartado de su creación en el sentido de naturaleza. En su naturaleza Dios es totalmente un ser distinto a nosotros, superior a nosotros, ¿sí? Perfecto en todos los sentidos. Entonces es la santidad de Dios. Luego dice: santo, santo, santo es el Señor. ¿Qué otra cosa aprendemos aquí? Que Dios es Señor. ¿Qué significa Señor? Dueño, es el que manda. Los serafines que están cerca de Él le dicen: tú eres el Señor. ¿Cuánto más nosotros? Siempre que oremos a Dios, ¿qué hay que decirle? ¿Cómo estás, mi cuate? ¿Cómo amaneciste? No, Él es ¿qué? Es el Señor. Él es tu Señor. Cuidado con la manera como te acercas con el Señor. Reconoces su señorío y por lo tanto su soberanía. ¿Soberano qué significa? Que hace lo que quiere. Él es el Señor, por lo tanto es soberano. Hace lo que quiere con sus criaturas. Cuando Dios nos trata de cierta manera, ¿qué tenemos que hacer? Sí, Señor, como tú quieras. Además de que todo lo hace para nuestro bien, pero tendríamos que reconocer siempre su soberanía. Él es el Señor. Luego dice: Señor Todopoderoso. Otra cualidad que le pertenece nada más a Dios. ¿Sí? Nosotros podemos hacer ciertas cosas, pero otras no. Pero Dios todo lo puede. Para Él nada hay difícil para Dios. Él todo lo puede. Nada es imposible para Él. Luego dice: el que era, el que es y al que debe venir. ¿A qué se refiere aquí? A su eternidad. Él es eterno. Él fue antes que todo, Él es ahora y Él será siempre después de todo. Él es eterno, el único eterno. Aquí estamos hablando de 4 cualidades que le pertenecen solamente a Dios: santidad, señorío, soberanía,
poder y eternidad. Cuando nosotros alabemos al Señor, hay que utilizar cualidades de Dios, recordar cualidades de Dios para que veamos que Él no tiene límites. Si vemos la tormenta enfrente y nos da miedo, es porque no estamos viendo a aquel que tiene el poder y el control por encima de la tormenta. Él es el que manda la tormenta. Él es el que la planeó, la diseñó. Entonces, si estás viendo solamente la tormenta, te vas a angustiar, te vas a preocupar. La alabanza, ¿qué es lo que va a hacer? Que veas las virtudes de Dios, para que veas que Él está encima de la tormenta. Así que recuerda siempre las virtudes de Dios, virtudes que le pertenecen solo a Él. Aquí tenemos 4: santo, soberano, todopoderoso, eterno. Así es tu Dios, recuérdalo. Y luego sigue diciendo en los versículos 9 y 10: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Ahora, ¿quién sigue en la alabanza? Versículo 10: los 24 ancianos, que representan, ¿qué dijimos? Al pueblo de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo. Ahora vamos a ver la alabanza, ¿no? ¿Qué es lo que dicen estos 24 ancianos? ¿Qué dicen? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Entonces aquí tenemos la alabanza, decíamos más específicamente ¿a quién? Al Padre. El Padre que tiene toda la preeminencia sobre todo, ¿no? Decíamos, aunque son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son de la misma naturaleza, son igualmente Dios, igualmente dignos. Sin embargo, por razón de la creación del hombre y de la redención del hombre, la Trinidad toma ciertos papeles. El Padre toma toda la preeminencia. Y por eso dice aquí que es alabado, ¿por qué? Porque es el Creador. ¿Por qué se le adora al Padre? Porque Él creó todas las cosas, porque Él es el Creador. Por eso se le alaba, porque Él creó, te creó a ti, creó el lugar donde vives, te creó con un diseño, con un propósito. Eso quiere decir, es tu dueño, Él es tu dueño, puede hacer contigo lo que quiera. Como dice un texto en Isaías, le dirá al barro, al que lo hizo, ¿por qué me haces así? ¿Sí? ¿El barro reclama al que lo hizo? Porque no, el que hace el barro, el alfarero, tiene toda la potestad sobre el barro para hacer un instrumento como Él quiera. Nuestro Dios es el creador. Tenemos que entender esto. Él es el creador y por eso es alabado, porque tú creaste todas las cosas. Ahora, ¿qué es lo que merece este Dios creador de parte de sus criaturas? Dice aquí, digno eres de recibir. ¿Qué debemos hacer las criaturas, sus criaturas? Si entendemos que Él es nuestro creador y nosotros somos su creación, entonces ¿qué debemos hacer? Darle lo que Él merece. Él es digno de recibir. ¿Y qué significa digno? Que ha hecho los méritos. Él es el creador. ¿Merece o no? ¿Tiene los méritos? Sí. Él es digno de recibir de tu parte. Tú le tienes que dar. Dios lo merece por ser el creador, por ser tu creador. ¿Y qué es lo que merece? Aquí dice 3 cosas. Gloria. La palabra griega doxa, que significa tener una buena opinión. Como decíamos el caso del barrero y el alfarero, ¿no? Le dirá al barro al alfarero, ¿por qué me haces así? No. El barro se queda calladito y obedece lo que el alfarero quiere hacer. Gloria significa tener una buena opinión de Dios. Dios, como tu creador, merece que tengas una buena opinión de Él.
la mejor opinión de Dios y de las cosas que hace por ti. Eso significa doxa, gloria, tener una buena opinión de Dios. Honra, esta palabra griega significa valorar, valorar en su justa medida quién es Dios. Él no es tu compadre, decíamos, no es tu cuate, es tu creador. Tienes que valorar a Dios en su justa medida. Él es el Altísimo. ¿Qué más? Poder, que es la palabra dunamis, que significa el reconocimiento de su capacidad para hacer todo lo que Él quiera. Como decíamos, Él es todopoderoso. Poder significa capacidad. Dios es capaz de hacer todo lo que Él quiera, todo lo que se proponga. Tienes que recordar estas cosas cuando te acerques a Dios en oración. Tienes que recordar que Él merece gloria, o sea, ¿qué dijimos que es eso? La mejor opinión, una buena opinión de Él. Honra, valorarlo en su justa medida. Poder, reconocer que Él tiene la capacidad para hacer lo que Él quiera. Eso es lo que tienes que pensar cuando vienes en oración al Señor, en alabanza. Reconocer quién es Él. Entonces, Dios, el Padre, merece que le reconozcamos su gloria, honra y poder, porque nuestro Dios creador es santo, soberano, todopoderoso y eterno. ¿Ya lo tienen anotado? Y si no, luego lo ven, así que se va a quedar grabado. Eso es en relación a el Padre. El capítulo 4 es la adoración que estos seres angelicales y los 24 ancianos le dan al Padre. Ahora el capítulo 5. Esta adoración del capítulo 5 es ¿a quién? Al Cordero. O sea, ¿quién es el Cordero? A Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Esta adoración es para Jesús. Bien, vamos a ver. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Un libro escrito, pero sellado. ¿Qué significa? Tenía sellos que, o sea, no se podían abrir. Ese libro no se podía abrir para leer su contenido. Estaba sellado. Tenía 7 sellos que no permitían que se leyera lo que tenía dentro. ¿Ok? Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Quién es digno? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan. Se puso a llorar Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Fíjense, ha vencido. Como él venció, ¿qué? Puede abrir el libro. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus del Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, ¿quiénes? Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Aquí estamos hablando a estos seres de los que ya hablamos en el capítulo 4, ahora juntos. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿qué hicieron? Dice, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, le cantaron al Señor un cántico nuevo. Aquí está la alabanza. Vamos a ver la alabanza que dieron ¿quiénes? Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos juntos, postrado delante de ¿quién? Del Cordero, o sea, de nuestro Señor Jesucristo. Y comenzaron a alabarle con un cántico. Qué bonita manera, ¿no? De alabar al Señor.
por las mañanas tú solo, ahí en tu cuarto, sin que nadie te critica tu voz, ¿no? Que si cantas feo o bonito, y le cantas al Señor una alabanza. Aquí tenemos estos seres vivientes y estos ancianos cantando un cántico nuevo. Bien, vamos a ver en qué consistió la alabanza. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Entonces el Señor es digno, eso quiere decir, hizo los méritos para poder abrir los sellos de la profecía, de lo que iba a suceder en el tiempo futuro. El único digno, porque hizo lo necesario para ello, para abrir esos sellos, era nuestro Señor Jesucristo, el Cordero. ¿Y por qué es digno? ¿Qué es lo que le ganó esa dignidad? Pues aquí lo dice. Dice, ¿dónde estamos? En la 9. Ok. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Por qué el Señor se ganó esa dignidad de poder abrir los sellos? Porque Él fue inmolado. ¿Y qué significa inmolado? Inmolado me suena como a muelas, en las muelas, molido. Inmolado significa ofrecido en sacrificio. ¿Qué es lo que le ganó esa dignidad a nuestro Señor Jesucristo? Que fue ofrecido en un sacrificio expiatorio. ¿Qué significa expiatorio? Que padece un castigo. La muerte de Cristo no fue una casualidad, ni fue un accidente, no. La muerte de Cristo fue un ofrecimiento por el castigo de nosotros. Eso significa expiatorio. Entonces Jesús, el Cordero, nuestro Señor Jesucristo, fue inmolado. ¿Qué significa? Ofrecido en un sacrificio en expiación. Y eso es lo que le ganó esta dignidad de poder abrir los sellos. Sigue diciendo entonces, el versículo dice, porque tú fuiste, ahí estoy en el 5, ya estoy en el 4, en el 5:9, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. ¿Por qué alabamos al Cordero? Porque al Padre lo alabamos, ¿por qué? Porque es el Creador. Pero al Cordero, ¿por qué? Porque con su sangre nos redimió para Dios. ¿Qué significa redimir? Que pagó el precio del rescate. Y aquí este versículo no especifica de qué nos redimió, sino para qué. Dice, nos has redimido para Dios. En otras palabras, nos rescataste de allá para que ahora seamos ¿de quién? De Dios. Es lo que está diciendo aquí esta alabanza de los seres vivientes y los 24 ancianos, porque tú nos redimiste. Hermanos, la razón principal de nuestra alabanza a Dios, a Jesús, al Cordero de Dios, es porque por la redención. Yo cuando menciono la redención en mis oraciones, yo fui redimido, se pagó el precio de mi rescate. Soy libre del pecado por la redención de Cristo. La palabra redención dentro de la obra de Cristo es una palabra clave para entender el sacrificio de Jesús. ¿Qué es lo que hizo Jesús al morir en la cruz? Nos redimió, o sea, pagó el precio de nuestro rescate. Esta alabanza, hermanos, a Jesús, que nos recuerda que somos redimidos, nos debe levantar en un éxtasis de alabanza a nuestro Salvador. Al Padre lo alabamos porque somos su creación. Al Hijo porque Él nos redimió con su sangre. Qué precioso. Y sigue diciendo el versículo 9. Nos redimió para Dios, decíamos, para dedicarnos a Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La universalidad de la muerte de Cristo. Cristo no murió por un pueblo, por una raza, por un solo color de piel. Cristo murió por todo el mundo, universalmente. Versículo 10. Ahora, Él nos redimió, decíamos, para vivir para Dios, para estar dedicados a Dios. Y aquí lo tenemos en el versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios. ¿Qué es lo que sucede con aquellos que hemos sido redimidos? Que el Señor nos ha hecho para Dios, ¿qué? Reyes y sacerdotes.
y reinaremos sobre la tierra. Reyes y sacerdotes. De hecho, la palabra reyes es la palabra basileía, que más que reyes se refiere a reino. Esta palabra se debería traducir literalmente reino, o sea, nos ha hecho reino. Como dice en otro pasaje, nos ha hecho un reino de sacerdotes. Nos ha hecho reino significa parte de su reino. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, su predicación era: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando nosotros aceptamos el evangelio en obediencia a Cristo, ¿qué sucede? Entramos a su reino. Somos parte del reino de Dios. Él es nuestro rey, nosotros somos sus súbditos. No significa que somos reyes, no, significa que somos parte del reino de Dios. Entonces esta palabra no se traduce como reyes, sino reino, somos reino de Dios. Por ejemplo, el pueblo de Israel tenía reyes, pero realmente eran reyes como los de las demás naciones que hacían lo que querían. No, estos reyes, se supone, de Israel, tenían un rey superior que era Jehová. Ellos tenían que obedecer a Dios en todo lo que les decía. Tenían que obedecer a Dios de cómo reinar a su pueblo. Es que ellos no eran soberanos. Ciertamente eran reyes, pero tenían un rey superior. Entonces estaban dentro del reino de Dios. Es lo mismo aquí. Entonces Dios, nuestro Señor Jesucristo, con su redención, nos ha hecho parte del reino de Dios. Y luego dice, y sacerdotes. Esa palabra sí se refiere a la tarea del sacerdocio. Aquí sí se refiere. Nosotros somos sacerdotes de Dios. ¿En qué sentido somos sacerdotes para Dios? Dice Romanos 12:1. ¿Qué dice? No os forméis a este siglo, sino transformados para… No, pero antes… bueno, sí. ¿Es esa, verdad? 12:1. Esa es. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Aquí se refiere a ¿qué? A un sacrificio personal. Los sacerdotes, ¿qué hacían en el Antiguo Testamento? Presentaban ofrendas agradables a Dios. Nosotros como sacerdotes de Dios hoy, dentro de la iglesia, nuestro sacrificio personal somos nosotros. Nosotros nos presentamos en un sacrificio santo y agradable a Dios, inteligente, un sacrificio inteligente. ¿A qué se refiere? A que nuestra vida sea agradable a Dios, que nuestra conducta glorifique a Dios. Entonces, somos sacerdotes de Dios y en una primera acepción se refiere a que cuidemos nuestra vida, para que nuestra vida sea un sacrificio agradable a Dios. Y en una segunda acepción, ¿a qué se refiere? A que traigamos a otros al conocimiento de Dios, ¿sí? Que seamos colaboradores de Dios trayendo a otros para conocer a Cristo. Colosenses 1:28, ¿qué dice? Dice el apóstol Pablo que él enseña y exhorta a todos, ¿para qué? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Eso es parte de nuestro sacerdocio. Nuestro sacerdocio para con Dios es que presentemos perfectos en Cristo Jesús a otros. ¿Cómo? Con el evangelismo y el discipulado. ¿Ok? Entonces, Dios nos ha hecho su reino, parte de su reino, y nos ha hecho sacerdotes para presentarnos a nosotros mismos bien delante de Él y para traer a otros al conocimiento del Señor y presentarlos perfectos en Cristo Jesús. Aquí tenemos entonces la oración de los 24 ancianos y los 4 seres vivientes juntos. Seguimos adelante, versículo 11. Y miré y oí la voz de muchedumbre de ángeles, muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Entonces, alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, ¿qué sucede? Muchos ángeles, y su número era millones de millones. Es lo que vio Juan, millones de millones de ángeles que decían a gran voz. Vamos a ver ahora la alabanza de millones de ángeles. ¿Qué es lo que dicen estos millones y millones de ángeles en su alabanza a quién? Al Cordero.
Seguimos en la alabanza al Cordero. Vean lo que dice el versículo 12. Y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado. Ahí está, ¿no? Esta alabanza también es para Jesús. Es digno de tomar. Ahora, aquí no dice de recibir, ¿no? De recibir de parte de su pueblo, como lo fue en el caso de la oración del capítulo 4, que nuestro Dios es digno de recibir. No, aquí dice nuestro Dios, Jesucristo, por lo que hizo, porque fue inmolado por nosotros, por esa acción, por esa obra, Él es digno de tomar. ¿Se dan cuenta? Él no tiene que pedir permiso, Él es digno de tomar, porque se lo merece. Por lo que hizo en la cruz por nosotros, Él merece esto. Y aparte nosotros tendríamos que reconocérselo. Pero en este caso dice que Él simplemente lo toma. Y aquí dice que es digno de tomar 7 cosas. Vamos a ver 7 cosas que el Señor es digno de tomar. Y me llama la atención porque si Apocalipsis es un libro muy simbólico, aquí está hablando de 7 cosas, el número perfecto. 7 cosas que merece el Cordero de Dios. ¿Qué merece? Primero, el poder. Dunamis, ya lo habíamos dicho. En este caso es la palabra dunamis, que significa la capacidad de hacer lo que quiera hacer. ¿Sí? Él es digno de tomar esa capacidad de hacer lo que quiera hacer. ¿Qué más? Las riquezas, la palabra plautos, que significa riquezas justamente, literalmente, riquezas de esta tierra y del cielo. Riquezas materiales y espirituales, o sea, la herencia de los cielos. Todo tipo de riqueza le pertenecen. ¿A quién? A Jesús, al Cordero. Y Él, por su gracia, lo va a compartir con nosotros. Pero a Él le pertenecen. ¿Ok? ¿Qué más? Es digno de tomar la sabiduría, que es la palabra Sofía, que significa justamente eso, ser sabio. Entonces, Dios es digno de ser considerado sabio en su propia opinión. Leímos hace rato en la mañana, antes de empezar la primera alabanza, en Proverbios, que nos decía a nosotros, no seas sabio en tu propia opinión. Tú no, pero Él sí. Él es digno de ser considerado sabio en su propia opinión. Sus opiniones siempre son sabias y es digno de eso. ¿Qué más? La fortaleza. La palabra ichus, que significa fuerza, poder, o sea, ser todopoderoso. Él es todopoderoso. La honra, ya lo habíamos visto, la palabra time, que significa ser valorado en su justo valor. Recibir también la gloria, también ya lo habíamos visto, la palabra doxa, que significa tener una buena opinión de Él. Es digno de que se tenga una buena opinión de Jesús. Y finalmente la alabanza, que aquí es la palabra eulogia, de donde viene elogiar. ¿Qué significa eso? Hablar bien. Jesús es digno de que se hable bien de Él. Entonces, 7 cosas de las cuales es digno Jesús de tomar por lo que hizo, según la alabanza de estos millones y millones de ángeles. Jesús es digno de ¿qué? De tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Cosas que podemos utilizar en nuestra alabanza personal al Señor. Entonces, Jesús es digno de alabanza porque Él fue inmolado en un sacrificio expiatorio y en el cual nos redimió para Dios, haciéndonos sacerdotes dentro de su reino, por lo cual merece poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. ¿Vamos bien hasta aquí? Ya vimos la alabanza al Padre, ya vimos la alabanza al Cordero. La última alabanza que vemos en el capítulo 5, ¿para quién es? Versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo, ¿quién va a rendir esta alabanza a Dios? Todo lo creado. Ahora viene el turno de todo lo creado. Ya pasaron los 4 seres vivientes, ya pasaron los 24 ancianos, ya pasaron los millones y millones de ángeles. Ahora, ¿a quién le toca? A la creación, toda la creación. Dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Aquí tenemos la alabanza de toda la creación. ¿Cuál es la alabanza?
al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Para quién es esta alabanza? Para el Padre y el Hijo. Al que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Y qué es lo que merecen? Dice, a ellos sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. La alabanza, que es la palabra, ya sabíamos, la palabra eulogia, que significa elogiar, ¿verdad? O sea, tanto el Padre como el Hijo merecen elogios, hablar bien de ellos. Cuando tú alabes al Señor, habla bien de Dios. No digas nada más, te doy alabanza, Señor, te alabo. Y el Señor te pregunta, ¿y por qué me alabas? Habla bien de Él, ¿sí? Eso es alabar. Y luego dice la honra, ya vimos, la palabra time, que significa ser valorado por su pueblo, sus redimidos. En este caso, su pueblo que fue creado por Él, o sus redimidos, su iglesia. Al Padre y al Hijo. Valorar al Señor por eso. La gloria, la palabra doxa, que significa tener buena opinión de ellos. Y finalmente el poder, esta es una palabra distinta a la que había estado en las demás, porque poder aquí no es dunamis, ni es ixus, no, es la palabra kratos. Es otra palabra que se traduce también como poder, pero más bien, más específicamente se refiere a tener autoridad, o sea, capacidad de gobierno. Se le está diciendo que el Padre y el Hijo son los gobernantes del universo. A ellos sea kratos, o sea, que para ellos es la capacidad de gobernar el universo. Ellos gobiernan a las naciones. Nada hace ningún rey en la tierra, ningún presidente, ningún país, por más poderoso que sea, si no es por el permiso de ellos. Ellos son los que gobiernan todas las cosas en la tierra. Por los siglos de los siglos. Sea alabanza, honra, gloria y poder por los siglos de los siglos. Hermanos, aprendamos a darle a Dios el lugar que merece y del cual es digno, y a posicionarnos a nosotros en el lugar que por gracia nos ha sido otorgado. ¿Cómo? En gran medida se logra esto, a través de la alabanza, sabiendo alabar a Dios. Cuando tú alabas verdaderamente, entonces tomas ese lugar que te corresponde y le das a Dios el lugar que corresponde. Así es que cuando estés abrumado en la vida, en esta vida difícil, cuando tengas temor, incertidumbre, falta de gozo, ¿qué tienes que hacer? Alaba, solamente alaba a Dios. Y esa alabanza te dará, como dijimos, el lugar en el que debes estar y a Dios el sitio que le corresponde. Pero cerciórate de no solamente repetir como periquito. Te alabo, no. Reflexiona cada uno de los calificativos que estás dándole a Dios, que la Biblia le da al Señor. Reflexiona en cada uno de ellos para que recuerdes cuáles son las virtudes de Dios que ahora disfrutas como parte de esta relación que tienes con Dios por pura gracia. Entonces, la paz, el gozo y la confianza regresarán a tu vida, sin importar la situación por la que estés pasando, porque recordarás que Dios está encima de todas las cosas. Al alabar, cuando termines de alabar, tal vez te darás cuenta que en tu entorno nada ha cambiado. A lo mejor sí, Dios lo cambió, a lo mejor no. A lo mejor tu entorno no ha cambiado, pero después de alabar te darás cuenta que tú cambiaste y que puedes seguir alabando a Dios en medio de cualquier circunstancia. Hermanos, no olvides el poder de la alabanza de Dios en tu vida.